Vamos a calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan en sistema diédrico, pero utilizando el sistema cónico para ello. Una cosa inusual. Tenemos, por ejemplo, una recta, vamos a llamarla, por ejemplo, recta A sub 2, y vamos a poner, por ejemplo, A sub 1 en esta dirección. Y tenemos una recta, por ejemplo, vamos a llamarla B. B sub 1, y vamos a poner, no puede quedar aquí si no se cortan y si determinan un punto, su distancia es 0 y no tienen la perpendicular común, ya que en realidad pasan por un mismo plano. Bueno, y tenemos aquí B sub 2. Se pide calcular la distancia o perpendicular común entre ambas rectas y luego pues obtener la verdadera magnitud de esa distancia. Bueno, en principio luego hacemos el perfil y lo explicamos en el espacio. Hacer esto en sistema diédrico, hay un ejercicio que lo explica, es complicado, tiene muchos pasos, vamos a hacerlo, para eso incorporamos la cónica, que es una primicia. Bueno, entonces cogemos, por ejemplo, un plano de cuadro donde queramos, por ejemplo aquí, paralelo a la línea de tierra, quiere decir que es un plano frontal. Entonces, de repente corta aquí a esta y corta aquí a esta. Bueno, entonces subimos y tenemos que la traza de esa recta corta a esta en este punto, mientras que corta esta aquí. Bueno, debimos poner esto discontinuo, más fino. Bueno, tenemos entonces el plano del cuadro con los dos cortes aquí, y vamos a marcar aquí lo que va a ser un perfil. Entonces, luego cuando representemos el perfil, marcamos un punto de vista donde queramos, pues lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Entonces hacemos una vertical, centro de proyección podemos hablar, para que nadie se escandalice, ya que estamos combinando la cónica con diédrico, lo cual es surrealista, pero bueno, por este método sale rápido y fácil. Entonces hacemos el plano del cuadro de perfil, tenemos V a esta distancia, la pasamos también, y tenemos V3, V1, y aquí el plano pi, y luego representamos las rectas también. Bueno, entonces tenemos las trazas, entonces aquí tenemos una traza y aquí tenemos la otra, y como V tiene la proyección aquí, lo vamos a marcar bien, entonces simplemente esto es una proyección ortogonal sobre el plano. Hay que pensar que una recta viene por aquí y la otra viene por aquí. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, pues simplemente tenemos por qué hacer paralelas por P o V, si queremos llamarle también a la proyección, ya que son coincidentes, pues paralela a la recta roja, vamos a ponerla así lo más fina que podamos, y por este punto también una paralela a la recta azul. Bueno, tenemos ya esas dos paralelas, y por V hacemos esas paralelas. Entonces tenemos la azul es esta, entonces marcamos esa dirección, la azul, y marcamos la dirección roja. Entonces subimos el punto de intersección, que es este, y subimos el punto azul, y tenemos entonces, no, perdón, aquí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en realidad, si yo he hecho la dirección por aquí, lo único que tengo que hacer es, donde realmente corta la traza, unir con este punto, que es en realidad la fuga de A, y esta es la fuga de B. Eso quiere decir que la recta A viene por aquí. Vamos, la perspectiva de la recta A, y ya lo pongo aquí, A', que es esta. Mientras que la perspectiva de B viene desde la traza de B, hasta F sub B.
Bueno, entonces tengo ya ahí las dos líneas que se cruzan, que es esta en perspectiva cónica que llamamos B'. Bueno, pues simplemente hay que hacer una perpendicular común. Bueno, y el fundamento espacial sería que si tengo una recta, por ejemplo, roja y una recta azul, tengo un plano, tengo por V que he hecho paralelas a ambas, entonces he hecho paralela a esta y paralela al azul. Corta en dos puntos y entonces la recta límite de un plano que fuera paralelo a dos planos que pasaran por ellas nos determinarían en realidad las fugas del plano que va a ser perpendicular a la recta común. Bueno, es complicado de entender, pero sería algo así. Si no lo representamos aquí sería más fácil. Tengo por ejemplo la recta roja y la recta azul. Por la azul hago un plano paralela a la roja. Entonces desde este punto hago una perpendicular, una paralela a ella, donde me corta una paralela a esta y donde corta esta. Tengo ahí el punto de intersección. Bueno, pues esta es la distancia común. Esto es como lo venimos haciendo siempre en diédrico. Pero ahora lo vamos a hacer más fácil. Y es pensar que en realidad este plano y uno paralelo a él puede contener a las dos rectas dadas, o sea, a esta y a esta. De manera que la recta de horizonte común a ambos planos pasa por las fugas de ambas rectas, tanto de esta recta como de esta. Y es lo que estamos haciendo. Mientras que la perpendicular, al ser perpendicular a cualquier plano que sea paralelo a estos dos, necesariamente la fuga debe quedar en la perpendicular al plano, o sea, el antipolo que se llama. Bueno, según eso, vamos entonces a calcular eso, las dos fugas que pasan por estas dos fugas. Vamos a marcar, por ejemplo, en verde FB, FA. Tenemos la distancia PV, que es esta, que pudimos coger la que queríamos. Hago una perpendicular desde la proyección de P. Cojo esa distancia PV, la coloco también perpendicular a esta línea y uno este punto con este y hago aquí una perpendicular a esa. Y me corta aquí. Bueno, pues ahora sé que esta es en realidad la fuga de la recta que busco. F la llamaré, por ejemplo, esta recta P. Entonces es FP. Entonces si uno FP con FA, pues tengo en realidad la recta de fuga de PA. Pues entonces si esto es P, esto es A, y aquella que era la roja, no debimos pintarla de azul, esta que era la roja era... No, la roja era... Sí, la roja era la B. Entonces resulta que BP pasa por un plano y por lo tanto ese plano tendrá por recta límite FP. Bueno, ahora hicimos FP-FA, o sea que será este plano. Bueno, tenemos FP-FA y también tenemos FP-FB, que es esta. Bueno, y como sabemos también que en perspectiva cónica podemos dibujar aquí, si hago un plano cualquiera y por V una paralela, obtengo la fuga de ese plano y siempre tienen que ser paralelas, o sea, la límite u horizonte del plano es paralela a la traza. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en realidad si ya tengo aquí, vamos a marcar bien FB, FA y FP. Entonces tengo que fijarme bien, FA y FP pues será una recta que va a ser paralela necesariamente a la recta que pasa por T sub A. Entonces T sub A, la traza era esta. Eso quiere decir que este es el plano Entonces, si este plano lo llamo beta, L' de beta, horizonte de beta, traza de beta, y pasa por T sub A, ya que la recta A pertenece al plano y la recta P también, por lo tanto es este plano beta. Mientras que ahora, si hago, tengo que esta es necesariamente paralela como vemos esta dirección, y ahora la otra es paralela a BP, y pasa por la traza de la recta que era esta. Vamos a ponerlo por aquí.
O sea que en realidad donde estas dos líneas se cortan, ahí tengo un punto de intersección entre las dos trazas, y las dos trazas me determinan la traza de P, ya que en realidad P pertenece a ambos planos. Entonces, en consecuencia, tengo ya que la recta FP aquí y traza de P, pues es la recta buscada. Y por último, pues aquí resulta que corta a la recta azul, su perspectiva es esta en este punto, y corta su perspectiva, que es esta. Por lo tanto, lo que tengo es que adivinar esto en verdadera medida, y para eso ya solo me queda abatir. Bueno, pues para abatir lo único que hay que hacer, eso ya es un ejercicio que se hace siempre en cónica, cuando tengo una recta cualquiera con una distancia que decíamos era esta distancia, y teníamos la recta F de esa recta, y por ejemplo teníamos FP y luego la traza de P aquí, y luego el punto principal pues quedaba por aquí, más o menos, punto principal, y V aquí. Bueno, pues simplemente lo que hago es un plano cualquiera que pase con la dirección que quiera, que pase por la fuga y por la traza de ese plano, que era el plano, bueno, no le habíamos puesto nombre. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es una perpendicular, unir este punto con este, hacer un arco, y donde corte ese arco tenemos V abatido. Entonces la recta V lo unimos con su fuga, y por la traza hacemos una paralela, y ahora unimos este punto con V y este punto con V, obteniendo aquí ya la verdadera magnitud. Bueno, pues esa era la técnica, ¿no? Que esto se hace muchas veces. Simplemente la dirección del plano es esto, entonces abatimos V, y una vez que abatimos unimos con la fuga de la recta, por la traza una paralela, y ahora alineamos los dos puntos hasta que corte al abatimiento de la recta. Bueno, pues eso es el último paso, que ya no lo puse ahí para no llenar todo de líneas. En todo caso, esto es lo que hay que entender bien, y luego es ir haciendo los pasos mucho más fácil que en diédrico directamente. Aquí también podríamos dibujarlo, pues proyectando los puntos. Por ejemplo, la recta A pues viene, por ejemplo, desde este punto, podemos marcar, este punto en realidad viene por aquí, y la traza de la recta era esta, o sea que este es el punto. Mientras que si cojo otro punto, por ejemplo de A, hay que pensar que es A1, A2, no la perspectiva. Proyecto aquí el punto, proyecto, lo traigo y cae aquí. Eso quiere decir que la recta A es esta, A3. Mientras que la recta B lo mismo, tengo la traza aquí abajo y queda, vamos a coger dos puntos que se vean mejor para no meternos en otro cuadrante. Entonces viene por aquí, hago el giro y viene por aquí, y cojo otro punto, viene por aquí, y esto viene hacia arriba. Eso quiere decir que la recta pues viene por aquí. Bueno, y por V hicimos paralelas a la una, obteniendo aquí la fuga realmente paralela a esta, y luego hicimos paralela al azul, entonces obteniendo aquí la fuga. Como vemos todo debe coincidir el perfil con la planta y el alzado. Hay que pensar que en realidad las dos rectas, por ejemplo la azul y la roja, es como si hiciéramos un prisma de una medida cualquiera, y de repente la que obtuvimos era la perpendicular común. Entonces sobre ese prisma vemos que efectivamente esta recta es perpendicular a ambas, ya que esta pertenece a esta arista y esta pertenece a la arista de atrás, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender eso, que en realidad estos dos planos paralelos eran de los que hablábamos, y luego que dije que la fuga de estas dos rectas que se cruzaban, pues sería en realidad la recta límite que hicimos al principio, esta verde, cualquier plano paralelo a estos dos planos. Bueno, es un ejercicio bastante complicado, pero bueno, siempre sale más fácil inventándonos una aplicación de la proyección central o perspectiva cónica sobre este ejercicio que hacerlo directamente en diédrico, aunque quien tiene costumbre en diédrico le sale más fácil en diédrico. Pero bueno,
el diédrico tiene más pasos, por eso se hizo así. El otro también está subido un vídeo de la técnica para construirlo.